Hola, buenos días, mi nombre es Jack Lacan. Hoy vamos a leer el seminario 8. Antes de iniciar, recordá dejar tu comentario y pedir más videos. Bueno, comencemos con 3. La metáfora del amor. 3. La metáfora del amor. Fedro. ¿El ser del otro, un objeto? De conócete a ti mismo a él no sabe. Los dioses pertenecen a lo real. Orfeo, Alcestes, Aquiles. La última vez nos quedamos en la posición del Erastés y del Erómenos, del amante y del amado, tal como la dialéctica del banquete nos permitirá introducirla, en cuanto base, punto decisivo, articulación esencial del problema del amor. El problema del amor nos interesa en la medida en que nos permitirá comprender qué ocurre en la transferencia y, hasta cierto punto, a causa de la transferencia. Para justificar un rodeo tan extenso, que les puede parecer superfino a quienes de entre ustedes son nuevos este año en este seminario, trataré de presentificarles el sentido que deberán captar enseguida del alcance de nuestra investigación. 1. Me parece que sea cual fuera el nivel en que se encuentre de su formación, algo debe tener presente el psicoanalista en cuanto tal, algo que puede atraparle, que puede pillarle desprevenido en más de un momento. ¿Acaso no es esto lo más simple? Algo difícil de evitar, me parece, a partir de cierta edad, y que debe plantearles por sí solo y de forma muy presente que es el problema del amor. Nunca les ha sobrecogido pensar en cierto momento que, en aquello que les dieron a quienes les son más cercanos, algo faltó, y no solo algo que faltó, sino algo por lo que a los susodichos, a los más allegados, los dejaron escapar irremediablemente. ¿Y qué es eso? Ser analistas les permite comprenderlo. Con quienes tenían más cerca, no hicieron más que dar vueltas en torno al fantasma cuya satisfacción buscaban, más o menos, en ellos. Dicho fantasma los ha sustituido, a ellos, por sus propios colores e imágenes. Aquel ser a quien de pronto algún accidente puede hacernos recordar, cuya muerte es sin duda lo que nos hace escuchar desde más lejos su resonancia, aquel ser verdadero, en la misma medida en que lo evocáis, ya se aleja, está ya eternamente perdido. Ahora bien, aquel ser es igualmente, sin duda, el que tratáis de encontrar por los caminos de vuestro deseo. Solo que este ser es el vuestro. Esto, como analistas, sabéis bien que, de alguna forma, a falta de haberlo querido, también lo dejasteis escapar en mayor o menor medida. Pero al menos aquí os situáis en el plano de vuestra propia falta, y vuestro fracaso da su exacta medida. Y aquel otro del que tan mal os habéis ocupado, ¿será por haber hecho de él, como dicen, tan solo vuestro objeto? Ojalá a todos esos otros les hubierais tratado como a objetos, cuyo peso se aprecia, así como su gusto y su sustancia. Hoy estaríais menos turbados por su memoria. Les habríais hecho justicia, rendido homenaje, dado amor. Los habríais amado al menos como a vosotros mismos, solo que os amáis mal. Pero ni siquiera es el destino de los mal amados lo que nos ha tocado en suerte. Habréis hecho de ellos, sin duda, como se suele decir, sujetos, como si este fuera el fin de lo que merecían, respeto, como se suele decir, de su dignidad, respeto debido a vuestros semejantes. Temo que tal empleo neutralizado de este término, nuestros semejantes, sea algo muy distinto de lo que está en juego en la cuestión del amor. Estos semejantes, temo que el respeto que les dais acabe devolviéndolos demasiado deprisa a sus antojos de resistencia, a sus ideas tercas, a su estupidez congénita, o sea, a sus asuntos. Que se las arreglen. En esto reside ciertamente, creo yo, el fondo de este detenerse ante su libertad, que a menudo dirige vuestra conducta. Libertad e indiferencia, dicen, pero no de la suya, más bien de la vuestra. Y ahí es donde la cuestión se plantea ciertamente para un analista. O sea, ¿cuál es nuestra relación con el ser de nuestro paciente? Sabemos bien, de todas formas, que de eso se trata en el análisis. Nuestro acceso a aquel ser, ¿es o no el del amor? ¿Tiene alguna relación, este acceso, con lo que llegaremos a saber, a partir de la pregunta que planteamos este año, sobre la naturaleza del amor? Esto, ya lo verán, nos llevará bastante lejos. Hay precisamente en el banquete una metáfora que quiero usar a este respecto. En efecto, en aquella época, al parecer, había imágenes cuyo exterior representaba a un sátiro o un sileno, y en su interior, como en las muñecas rusas, otra cosa encajada,
no sabemos muy bien qué, pero seguramente cosas preciosas. Pues bien, Alcibíades compara a Sócrates con esos pequeños objetos. Y en lo que a nosotros se refiere, lo que debe haber, lo que puede haber, lo que supuestamente hay de ello en el análisis, a eso es a lo que apuntará nuestra pregunta, pero muy hacia el final. Trato de abordar el problema de la relación del analizado con el analista, que se manifiesta mediante ese fenómeno de transferencia, tan curioso, de la manera que se ciña a él lo más posible y eluda lo menos posible sus formas. Todo analista lo conoce, pero en mayor o menor medida se intenta abstraer su peso propio, evitarlo. A este respecto, lo mejor que podemos hacer es partir de una interrogación acerca de aquello que el fenómeno de la transferencia imita supuestamente al máximo, hasta confundirse con él, el amor. Un texto célebre de Freud va en esta dirección, Observaciones sobre el amor de transferencia, texto incluido en lo que habitualmente llaman los escritos técnicos. Sitúa la transferencia respecto a eso con lo que está estrechamente relacionado. Pero desde siempre hay algo en suspenso en el problema del amor, una discordancia interna, no sé qué duplicidad, que es precisamente aquello que tenemos motivos para circunscribir mejor. Esto, justamente, se puede esclarecer mediante la ambigüedad de otra cosa, que es esa sustitución en marcha que, como han de saber tras algún tiempo de seminario aquí, sin duda se produce en la acción analítica, y puedo resumírsela. El que viene a vernos, por el principio de la suposición de que no sabe lo que tiene, ahí se encuentra ya toda la implicación del inconsciente, del él no sabe fundamental. Es así como se establece el punto que puede vincular nuestra ciencia nueva a toda la tradición del conócete a ti mismo. Sin duda, hay una diferencia fundamental. El acento está completamente desplazado, debido a este él no sabe. Creo que ya les he dicho lo suficiente al respecto como para poder limitarme a apuntar de paso esta diferencia. Se trata de lo que el sujeto tiene verdaderamente en sí mismo, de lo que requiere ser educado, extraído, cultivado, de acuerdo con el método de todas las pedagogías tradicionales, amparadas en el poder fundamentalmente revelador de alguna dialéctica, que son los retoños, los vástagos, del procedimiento inaugural de Sócrates en lo que éste tiene de filosófico. ¿Es a esto a lo que vamos a conducir a quien viene a nuestro encuentro como analistas? Tan solo como lectores de Freud, ya sabrán algo de lo que, al menos a primera vista, se presenta como la paradoja de aquello que aparece para nosotros como término, telos, desenlace, terminación del análisis. ¿Qué nos dice Freud? Sino que a fin de cuentas, lo que encontrará al final quien sigue este camino no es esencialmente sino una falta. Llámenla ustedes, a esta falta, castración o penisneid, eso es signo, metáfora. Pero si es verdaderamente con esto con lo que acaba topando el análisis al final, ¿no hay aquí ya alguna ambigüedad? En suma, recordándoles el doble registro entre el principio, el punto de partida inicial de la experiencia, y su término, no se me escapa que su primer aspecto puede parecer, es tan necesariamente, decepcionante. Todo su desarrollo se inscribe, sin embargo, ahí. Su desarrollo es, propiamente hablando, la revelación de ese algo, que está por entero en su texto, que se llama el otro inconsciente. Para quien quiera que oiga hablar de él por primera vez, pero creo que aquí no hay ninguno que se encuentre en este caso, todo esto solo puede ser escuchado como un enigma. Yo no se lo presento en absoluto como tal, sino como la reunión de los términos en los que se inscribe nuestra acción. Es también para esclarecer enseguida el plan general que seguirá nuestra progresión. Después de todo no se trata, por Dios, sino de captar de inmediato que tienen de análogo este desarrollo y estos términos con la situación de partida fundamental del amor. Esta, aun siendo evidente, no ha sido, que yo sepa, situada en los términos en que yo les propongo articularla de inmediato, estos dos términos de los que partimos, el erastes, el amante, o incluso el eron, el cariñoso, y el erómenos, el que es amado. ¿Acaso no es fácil situar todo desde el punto de partida? No hay motivo para jugar al escondite. Podemos verlo enseguida en una asamblea como esta, lo que caracteriza al erastés, al amante, para todos aquellos que a él se acercan, ¿no es esencialmente lo que le falta? Nosotros podemos añadir enseguida que no sabe que le falta, con este acento particular de la nesciencia que es el del inconsciente. Y por otra parte, el eromenos, el objeto amado, no ha sido situado siempre como el que no sabe lo que tiene,
lo que tiene escondido y que constituye su atractivo? Lo que tiene, no es aquello que, en la relación de amor, es llamado no solamente a revelarse, sino a devenir, a ser presentificado, mientras que hasta entonces era solo posible. En suma, digámoslo con el acento analítico, o incluso sin este acento, el amado no sabe, él tampoco. Pero se trata de otra cosa, no sabe lo que tiene. Entre estos dos términos que constituyen, en su esencia, el amante y el amado, observen ustedes que no hay ninguna coincidencia. Lo que le falta a uno no es lo que está, escondido, en el otro. Ahí está todo el problema del amor. Que se sepa o no se sepa no tiene ninguna importancia. En el fenómeno, se encuentra a cada paso el desgarro, la discordancia. Nadie tiene necesidad, sin embargo, de dialogar, de dialecticar, dialectiquebuestai, sobre el amor, basta con estar en el tema, con amar, para estar atrapado en esta llancia, en esta discordancia. Pero con esto está todo dicho. ¿Es suficiente? Aquí no puedo hacer más. Bastante hago haciéndolo. Me expongo al riesgo de cierta incomprensión inmediata. Pero no tengo la intención de embaucarles, enseguida me explico. Ciertamente, todo esto va más lejos. Podemos dar aquí, en los términos que empleamos, una fórmula que retoma lo ya indicado por el análisis de la creación del sentido en la relación significante-significado, con tal de que luego se vea qué es verdad y cómo se maneja. El amor como significante, porque, para nosotros, es un significante y nada más, el amor es una metáfora, si es que, la metáfora, hemos aprendido a articularla como sustitución. Aquí es donde entramos en la oscuridad. Me apresuro a pedirles que se limiten a admitirlo, y que tengan a mano aquello que aquí promuevo como lo que es, o sea, una fórmula algebraica. La significación del amor se produce en la medida en que la función del erastés, del amante, como sujeto de la falta, se sustituye a la función del eromenos, el objeto amado, ocupa su lugar. Nos tomará quizás algún tiempo esclarecer esta fórmula. Tenemos tiempo de hacerlo en el año que nos queda por delante. Al menos no habré dejado de darles desde el principio este punto de referencia, que puede servir, no como acertijo, sino como referencia adecuada para evitarnos ciertas ambigüedades en mis desarrollos futuros. 2. Entremos ahora en ese banquete cuyo decorado monté para ustedes la última vez, además de presentarles los personajes. En estos no hay nada de primitivo, a pesar de la simplificación del problema que nos presentan. Son personajes muy sofisticados, la expresión viene al caso, ciertamente. Y ahora trazaré uno de los efectos de aquello a lo que dediqué mi tiempo a decirles la última vez, porque considero importante que esto sea emitido con todo su carácter provocador. De todas formas, resulta bastante humorístico pensar que durante cerca de 24 siglos de meditación religiosa no haya habido una sola reflexión sobre el amor, ya sea entre los libertinos o entre los curas, que no se haya referido a este texto inaugural. Ahora bien, al fin y al cabo, este banquete, tomado en su aspecto exterior, para alguien que se introduzca ahí sin estar sobre aviso, para el campesino que sale de su pequeña parcela cerca de Atenas, representa, desde luego, una especie de asamblea de mariconas, como se suele decir, es una reunión de viejas locas. Sócrates tiene 53 años, Alcibíades, todavía apuesto al parecer, tiene 36, y el propio Agatón, en cuya casa están reunidos, tiene 30, acaba de ganar el premio del concurso de tragedia, y esto es lo que nos permite fechar exactamente el banquete. No hay que detenerse en estas apariencias. Siempre es en los salones, es decir, en lugares donde nada en el aspecto de las personas es particularmente atractivo, en casa de las duquesas, donde a pesar de todo se dicen, en algún momento de una velada, las cosas más finas. Estas se pierden para siempre, por supuesto, pero no para todo el mundo, en todo caso no para quienes las dicen. En esta ocasión tenemos la suerte de saber qué dijeron esos personajes aquella noche, por turno, cada uno de ellos. Se ha hablado mucho de este banquete. No es preciso decirles que aquellos cuyo oficio es ser filósofo, filólogo, helenista, se lo han mirado con lupa. Yo no he agotado el conjunto de sus observaciones, pero tampoco es inagotable, siempre gira alrededor de un punto. Por poco inagotable que sea, no hay forma de que les restituya la suma de los pequeños debates que se producen en torno a una u otra línea.
En primer lugar, nadie dice que esto nos evitaría que se nos escapara algo importante. Y luego, no resulta cómodo para mí, que no soy filósofo, ni filólogo, ni helenista, ponerme en su pellejo y darles una lección sobre el banquete. A lo que puedo aspirar, tan solo, es a proporcionarles a ustedes una primera aproximación. Créanme, no me fío de la primera lectura. Confíen en que si me adentro en este texto no es por primera vez, ni con motivo de este seminario. Confíen también en que me he tomado algunas molestias para refrescar el recuerdo que me quedaba de los trabajos a él consagrados, así como para informarme de los que quizás hubiese obviado hasta ahora. Les digo esto para disculparme por haber abordado la cuestión por el final. Lo he hecho porque creo que es lo mejor. Ciertamente, ya solo por el método que les enseño, lo que yo comprendo allí debe ser objeto para ustedes de alguna reserva. Ahí corro los mayores riesgos, agradezcan que los corra por ustedes. Sírvales esto únicamente de introducción a sus críticas, que no deben ir dirigidas tanto a lo que les diré que he comprendido como a lo que está en el texto y que, a consecuencia de lo que les digo, se les revelará como aquello que capturó mi comprensión. Sea esta comprensión verdadera o falsa, lo que la justifica en el texto es para ustedes, como significante, imposible de eludir, aunque lo comprendan de otro modo. Les ahorro, pues, las primeras páginas, aquellas páginas que siempre existen en los diálogos de Platón. Este no es un diálogo como los demás, pero sin embargo encontramos en él esa situación hecha para crear lo que he llamado la ilusión de autenticidad, aquellas perspectivas, aquellos enfoques en la transmisión propios de quien repite lo que otro le ha dicho. Tal es siempre la forma en que Platón pretende crear al comienzo cierta profundidad, y sin duda, a su modo de ver, sirve para dar repercusión a lo que hace decir. Omito igualmente el reglamento al que me referí la última vez, las leyes del banquete. Les indiqué que estas leyes no eran únicamente locales, improvisadas, sino que se remitían a un prototipo. El simposio era algo que tenía sus leyes, pero, sin duda, no las mismas en uno u otro lugar, en Atenas o en Creta. Omito todas esas referencias para pasar a la ceremonia que implica este hecho, que ha de recibir algún nombre, un elogio del amor, y, de paso, les indico que este nombre se presta a discusión. ¿Es encomion? ¿Es epainesis? Les ahorro su discusión, que tiene su interés pero es secundaria. Hoy quisiera simplemente situar el progreso de lo que se desarrollará mediante la sucesión de los discursos. El primero es el de Fedro. Fedro es otro personaje bien curioso. Habría que esbozar su carácter, aunque ello no tenga tanta importancia. Por hoy, sepan tan solo que resulta singular que sea él quien saque el tema a relucir, que sea el pater tou logou, el padre del tema, porque ya le conocemos un poco por el comienzo del Fedro, es un peculiar hipocondríaco. Quizás luego esta observación les sea útil. Ahora que lo pienso, aprovecho para pedir excusas. Cuando la última vez les hablé de la noche, les remití, y no sé por qué, a Fedro. Luego recordé que no es Fedro el que empieza de noche, sino Protagoras. Hecha la corrección, prosigamos. Fedro, Pausanias, Erixímaco. Antes de Erixímaco hubiera debido ir Aristófanes, pero tiene hipo y deja pasar al otro delante. El eterno problema es saber por qué se encontraba allí, con Sócrates, Aristófanes, el poeta cómico, si como todo el mundo sabe hacía algo más que criticarlo, lo ridiculizaba, lo difamaba en sus comedias, y los historiadores le consideran en parte responsable de la condena y del trágico fin de Sócrates. Sin duda hay para su presencia, ya se lo dije, una razón profunda, cuya solución no aporto, como tampoco la aportan los demás. Pero quizás intentemos arrojar una modesta luz, un inicio. Luego viene Agatón y, después de Agatón, Sócrates. Esto constituye lo que es el banquete propiamente dicho, es decir, todo lo que ocurre hasta el punto crucial que, como les indiqué la última vez, debemos considerar esencial, o sea, la entrada de Alcibíades. Esto supone la subversión de todas las reglas del banquete, aunque más no fuese porque Alcibíades se presenta ebrio, se declara esencialmente ebrio y, por lo tanto, se encuentra propiamente en la ebriedad. Supongamos que dijeran ustedes que el interés de este diálogo del banquete reside en que pone de manifiesto la dificultad de decir sobre el amor algo que se sostenga. Si solo se tratara de esto, estaríamos pura y simplemente ante una cacofonía.
Pero lo que Platón, al menos esto es lo que yo pretendo, y hacerlo no es especialmente audaz, lo que Platón nos muestra, de una forma nunca evidenciada, puesta al descubierto, es que el contorno que traza esta dificultad nos indica el punto donde se encuentra la topología profunda que impide decir del amor algo que se sostenga. Lo que les estoy diciendo no es muy nuevo. A nadie se le ocurre discutirlo, de entre todos aquellos que se han ocupado de este presunto diálogo, entre comillas, apenas es un texto que merezca tal título, ya que es una serie de elogios, una serie de cancioncitas, de canciones báquicas en honor del amor. Sin duda, como esa gente es algo más astuta que el resto, la cosa adquiere todo su alcance, y, por otra parte, nos dicen que es un tema que no se elige frecuentemente, lo cual a primera vista podría sorprender. Nos dicen que cada uno de ellos traduce el asunto a su registro, a su clave propia. Por otra parte, no se sabe bien por qué razón, Fedro, por ejemplo, se encargará de introducirlo desde la perspectiva, nos dice, de la religión, del mito o incluso de la etnografía. Y, en efecto, hay en todo esto algo de verdad. Nuestro Fedro nos introduce el amor diciéndonos que es Megasious, un gran dios. Y no se limita a esto, sino que se refiere a dos teólogos, Hesiodo y Parménides, que a títulos diversos han hablado de la genealogía de los dioses, lo cual es algo ciertamente importante. La Teogonia de Hesiodo, el poema de Parménides, no nos creeremos obligados a remitirnos a ellos con la excusa de que Fedro cita uno de sus versos. Si indico, de todas formas, que hace 2 o 3 años, quizás 4, se publicó un estudio muy importante sobre el poema de Parménides, de un contemporáneo, Jean Beaufret. Dejemos esto de lado y tratemos de ver qué hay en el discurso de Fedro. Hay, pues, esa referencia a los dioses. ¿Por qué los dioses en plural? No sé qué sentido tiene esto para ustedes, los dioses, en especial los dioses antiguos, pero en este diálogo se habla lo suficiente de ellos como para que resulte bastante útil, incluso necesario, que responda a esta pregunta como si me la plantearan ustedes a mí. ¿Qué piensan ustedes, después de todo, de los dioses? ¿Dónde se sitúa esto respecto a lo simbólico, lo imaginario y lo real? No es una pregunta vana, en absoluto. Hasta el final, la cuestión será saber si el amor es o no es un Dios, y al final se habrá obtenido al menos el progreso de saber con certeza que no lo es. No les daré con este motivo una lección sobre lo sagrado. Me bastará con examinar algunas fórmulas sobre el tema. Los dioses, en la medida en que para nosotros existen en el registro que nos sirve para avanzar en nuestra experiencia, si es cierto que nuestras 3 categorías no son de alguna utilidad, los dioses, no hay la menor duda, son un modo de revelación de lo real. Por esta razón, todo progreso filosófico tiende, por su propia necesidad, a eliminarlos. Por eso también la revelación cristiana, como muy bien señaló Hegel, se encuentra en la vía de su eliminación, está un poquito más lejos, se adentra un poquito más en el camino que va del politeísmo al ateísmo. Con respecto a la noción del Dios como sumum de la revelación, de numen, como resplandor y aparición, esto es algo fundamental, reales. El mecanismo de la revelación cristiana se encuentra indiscutiblemente en la vía que tiende a reducirla y, en última instancia, a abolirla. En efecto, tiende a desplazar al Dios de esta revelación, como el dogma, hacia el verbo, el logos. Dicho de otra manera, se encuentra en un camino paralelo al que sigue el filósofo, en la medida en que su fatalidad es negar a los dioses. Aquellas revelaciones con las que el hombre se encontraba hasta entonces en lo real donde lo que se revela es, por otra parte, real, gracias a lo real que lo desplaza, las buscará en el logos, es decir, en el plano de una articulación significante. Esto plantea toda una interrogación que, en el inicio de la vía filosófica, tiende a articularse como ciencia, y Platón nos enseña, con o sin razón, con o sin verdad, que esto es lo que hacía Sócrates. Sócrates exigía que no nos conformemos con todo aquello con lo que tenemos esa relación inocente llamada doxa y que está en lo cierto, por Dios, ¿por qué no iba a estarlo? Sino que nos preguntemos por qué y nos demos por satisfechos tan solo con aquello ciertamente verdadero que él llama episteme, ciencia, saber que da cuenta de sus razones. Esta, nos dice Platón, era la cuestión del filosopain de Sócrates. Ya les he hablado de lo que llamé la Juarmerei de Platón. Algo debe de haber, en efecto, en esta empresa que acaba fracasando,
para que el rigor y el talento desplegados en la demostración de semejante método no hayan impedido que luego tantas cosas de Platón sirvieran, fuesen de provecho, para todas las mistagogías. Me refiero sobre todo a la gnosis y a todo aquello que, en el propio cristianismo, se mantuvo en todo momento gnóstico. Pero está claro que lo que le gusta es la ciencia. ¿Cómo podríamos reprocharle no haber seguido este camino desde el primer paso hasta el final? Sea como sea, pues, para introducir el problema del amor, el discurso de Fedro se refiere a la noción de que es un gran dios, casi el más antiguo de los dioses, nacido inmediatamente después del caos, dice Hesiodo. Es también el primero en quien pensó la diosa misteriosa, la diosa primordial del discurso de Parménides. Aquí no nos es posible, y por otra parte tal empresa es imposible de llevar a cabo, determinar todo lo que podían querer decir estos términos en la época de Platón. Pero de todas formas traten de partir de esta idea, es del todo imposible que, las primeras veces que se decían esas cosas, tuvieran el aire de pastoral estupidizante que tenían por ejemplo en el siglo XVII, cuando, al hablar de Eros, todo el mundo se dedica a ese juego. En esa época, todo esto se inscribe en un contexto muy distinto, un contexto de cultura cortés, con ecos de la Astrea y de lo que de ello se deriva, o sea, palabras sin importancia. Aquí, las palabras tienen su importancia plena, la discusión es verdaderamente teológica. Para hacerles comprender esta importancia, no he encontrado nada mejor que decirles, si quieren captarlo de verdad, tomen la segunda Eneada de Plotino, y vean cómo esto de lo que les hablo se sitúa más o menos en el mismo plano. Ahí también se trata de Eros, incluso se trata solo de eso. Si han leído ustedes un poquito algún texto teológico sobre la Trinidad, por fuerza habrán visto que este discurso de Plotino, estamos a finales del siglo III, es simplemente, creo que bastaría con cambiar 3 palabras, un discurso sobre la Trinidad. Ese Zeus, esa Afrodita, ese Eros, son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto, sencillamente, para que puedan imaginarse que está en juego cuando Fedro habla de Eros. Para Fedro, hablar del amor es, en suma, hablar de teología. Es muy importante darse cuenta de que su discurso empieza por una introducción de esta clase, porque para mucha gente todavía, y precisamente dentro de la tradición cristiana, por ejemplo, hablar de amor es hablar de teología. Pero este discurso no se limita a eso. Prosigue con una ilustración de esas palabras. El modo de ilustración del que se trata es también muy interesante. Nos hablará de ese amor divino y, en concreto, de sus efectos. 3. Los efectos del amor, en el plano que les corresponde, son eminentes por la dignidad que revelan. Aquí encontramos un tema que luego quedaría algo desgastado en los desarrollos de la retórica, o sea, que el amor es un vínculo contra el cual todo esfuerzo humano acabaría quebrándose. Un ejército hecho de amados y amantes, la ilustración clásica subyacente es la famosa legión tebana, sería un ejército invencible, porque tanto el amado por el amante como el amante por el amado son eminentemente susceptibles de representar la más alta autoridad moral, aquella ante la que no se puede ceder, aquella ante la que uno no puede deshonrarse. Esta noción culmina en lo más extremo, en el amor como principio del sacrificio último. No carece de interés ver surgir en este punto la imagen de Alcestes en la referencia de Eurípides, ilustrando una vez más lo que les planteé el año pasado como aquello que delimita la zona de la tragedia, o sea, el entre 2 muertes. Resumo. El rey Admeto es un hombre feliz, pero de pronto la muerte le da un aviso. Alcestes, encarnación del amor, es la única en todo su parentesco, y no los viejos padres del rey, con el poco tiempo que muy probablemente les queda de vida, ni los amigos, ni los hijos, la única que ocupa su lugar para satisfacer la demanda de la muerte. En un discurso donde se trata esencialmente del amor masculino, esto es algo que puede parecer notable, y sin duda merece que lo tengamos en cuenta. Así, nos proponen a Alcestes como ejemplo. El interés de esto es que le da toda su importancia a lo que viene luego. En efecto, al de Alcestes le siguen 2 ejemplos, los de 2 que, según dice el orador, también se adentraron en el campo del entre 2 muertes. El primero, Orfeo, consiguió descender a los infiernos para ir en busca de su mujer Eurídice.
como ustedes saben, subió de allí con las manos vacías, por una falta que cometió, la de volverse antes del momento permitido. Este tema mítico es reproducido en muchas leyendas de otras civilizaciones distintas de la griega, entre las cuales hay una japonesa, que es célebre. El otro ejemplo es el de Aquiles. Hoy no podré llevar las cosas mucho más allá de mostrarles lo que surge de la comparación de estos tres héroes. Es un primer paso, que los pondrá ya en la vía del problema. Tomemos primero las observaciones de Fedro sobre Orfeo. Lo que aquí nos interesa es el comentario de Fedro. No si va al fondo de las cosas, ni si está justificado, no podemos ir tan lejos. Lo que nos importa es qué dice. Y lo que debe llamamos la atención es precisamente el carácter extraño de lo que dice. Nos dice que lo que hizo Orfeo, hijo de Eagro, no gustó nada a los dioses. La razón que él da reside en la interpretación que propone de lo que los dioses le hicieron a aquel tipo nada fantástico, un blandengue, no se sabe por qué se lo reprocha Fedro, ni tampoco Platón. Los dioses no le mostraron a una verdadera mujer, sino un fantasma de mujer. Esto concuerda bastante con lo que fue hace un rato la introducción de mi discurso sobre la relación con el otro, o sea, la diferencia que hay entre el objeto de nuestro amor, en tanto queda cubierto por nuestros fantasmas, y el ser del otro en la medida en que el amor se pregunta si puede alcanzarlo. Vemos que Alceste suplanta aquí verdaderamente, en la muerte, a este ser del otro, según Fedro. Encontrarán ustedes en el texto este término que no podrán decir que haya puesto yo, uperapotanein. La sustitución, la metáfora, de la que les hablaba hace un momento se encuentra aquí realizada en sentido literal. Alceste se pone de forma auténtica en el lugar de Admeto. El señor Ricoeur, que tiene el texto delante, puede encontrar este uperapotanein exactamente en 180a. Una vez eliminado Orfeo de ese concurso de méritos en el amor, esta expresión es enunciada para indicar la diferencia que existe entre Alcestes y Aquiles. Aquiles es distinto. Es el que elige Epapotanein. Él es aquel que me seguirá. Sigue a Patroclo a la muerte. El significado para un antiguo de esta interpretación del gesto de Aquiles merecería, para comprenderlo, muchos comentarios. Es mucho menos claro que en el caso de Alcestes. Nos vemos obligados a recurrir a textos homéricos de los que se deduce, en suma, que Aquiles habría podido elegir. De lo que se trata es de matar a Héctor, tan solo para vengar la muerte de Patroclo. Si no matas a Héctor, le dice su madre Tetis, volverás a tu casa muy tranquilo y tendrás una vejez feliz, te quedarás tan ricamente. Si lo matas, tu suerte está echada, lo que te espera es la muerte. Aquiles tenía tan pocas dudas al respecto, que tenemos otro pasaje donde se hace a sí mismo esta reflexión, en una parte, podría quedarme tranquilo. Y luego, esto resulta impensable, él dice por qué motivos. Tal elección es considerada por sí misma tan decisiva como el sacrificio de Alcestes. La elección de la moira, del destino, tiene el mismo valor que la sustitución de un ser por otro ser. En verdad no hay necesidad de añadir a esto, como lo hace en una nota al pie, no sé por qué, el señor Mario Meunier, sin embargo buen erudito, que a continuación Aquiles se da muerte sobre la tumba de Patroclo. Me he ocupado mucho estos días de la muerte de Aquiles, que me hacía cavilar, y no encuentro en ninguna parte una referencia que permita articular algo semejante acerca de la leyenda de Aquiles. Por otro lado, he visto muchas modalidades de muerte por parte de Aquiles, a quien algunos otorgan curiosas actividades desde el punto de vista del patriotismo griego, porque supuestamente habría traicionado la causa griega por amor de Polixena, que es una troyana, lo cual restaría algo de su alcance al discurso de Fedro. Ateniéndonos a este discurso, lo importante es que Fedro se entrega a consideraciones extensamente desarrolladas sobre la función recíproca de Patroclo y de Aquiles en su vínculo erótico. Nos desengaña respecto a lo siguiente, no vayan a pensar en absoluto que Patroclo, como se solía creer, fuese el amado. De un examen atento de las características de los personajes, resulta que solo podía serlo Aquiles, mucho más joven e imberbe. Lo escribo porque esta historia se plantea repetidamente, la de saber en qué momento hay que amarles, si es antes o después de que les salga barba. Se habla de ello en todo momento. Esto de la barba, nos lo encontramos por todas partes. Podemos agradecer a los romanos que nos libraran de este asunto.
Debe de tener alguna explicación. Pues bien, Aquiles no tenía barba. Así pues, el amado es él. Patroclo, por su parte, tenía unos 10 años más. Si se examinan los textos, el amante es él. No es esto lo que nos interesa, sino el primer esbozo que surge de algo relacionado con lo que les planteé como el objetivo en función del cual vamos a avanzar. En efecto, lo que los dioses encuentran sublime, más maravilloso que ninguna otra cosa, es que el amado se comporte como se esperaría que se comportara el amante. En este punto, el ejemplo de Alceste se opone estrictamente al ejemplo de Aquiles. ¿Qué quiere decir esto? Esto es el texto. No se ve por qué Fedro iba a contar toda esa historia que dura 2 páginas si no tuviera su importancia. Pensarán ustedes que me dedico a explorar la Carte du Tendre, pero no soy yo, es Platón. Y está muy bien articulado. De ello hay que deducir, ciertamente, que se impone. Como Fedro opone expresamente a Aquiles a Alcestes, e inclina hacia Aquiles la balanza del premio al amor que los dioses tienen que otorgar, ello significa, por lo tanto, que por su parte Alcestes estaba en la posición del Erastés, el amante. Si el sacrificio de Aquiles es mucho más admirable es porque él se encuentra en la posición del amado. En otros términos, todo el discurso teológico del hipocondríaco Fedro está destinado a señalar que es en esto en lo que desemboca eso que he llamado hace un momento la significación del amor. Su aparición más sensacional, la más notable, coronada por los dioses, quienes le conceden a Aquiles un lugar muy especial en los dominios de los bienaventurados, como todos saben, es una isla que todavía existe en la desembocadura del Danubio, donde ahora han puesto un asilo o algo para delincuentes, consiste muy precisamente en que aquí un amado se comporta como un amante. Hoy no podré llevar más lejos mi discurso, pero quiero terminar con algo sugerente, que quizás nos permita introducir aquí alguna cuestión práctica. Es lo siguiente, en la pareja erótica es, en suma, del lado del amante donde se encuentra, por así decir, en su posición natural, la actividad. Para nosotros, esta observación estará cargada de consecuencias y, al considerar la pareja Alcestes Admeto, tienen ustedes la bondad de entrever algo que se encuentra particularmente a su alcance por lo que descubrimos en el análisis, lo que la mujer puede experimentar de su propia falta. ¿Por qué no concebir, en un cierto plano, al menos, que en la pareja, en este caso heterosexual, es del lado de la mujer donde está la falta, como decimos nosotros, pero también y al mismo tiempo la actividad? En todo caso, a él, a Fedro, no le cabe duda. ¿Y del otro lado? Del lado del amado, del erómenos, o, pónganlo en neutro, del eromenon, porque lo que se eromena, uno lo que se yerra, lo que es amado en toda esta historia del banquete, ¿qué es? Es algo que se dice con mucha frecuencia, en neutro, tapaidica. Es el objeto. Lo que esto designa, a saber, una función neutra, está asociado con la función de lo que es amado. Donde se encuentra el término fuerte es a este lado. Lo verán más adelante, cuando tengamos que articular por qué el problema es más complejo en el piso superior, cuando se trata del amor heterosexual. En este nivel se ve claramente que la disociación de lo activo y lo fuerte nos será de utilidad. Pero era importante apuntarlo en el momento en que esto queda tan manifiestamente ilustrado mediante el ejemplo de Aquiles y de Patroclo. Es un espejismo creer que el fuerte se confunde con el activo, que Aquiles, por ser manifiestamente más fuerte que Patroclo, no sería el amado. Esto es lo que aquí, en este rincón del texto, se denuncia, y tal es, de paso, la enseñanza con la que debemos quedamos. Llegado a este punto de su discurso, Fedro cede el turno a Pausanias, quien durante siglos ha pasado por ser el que expresa, en lo referente al amor por los muchachos, la opinión de Platón. Le he reservado a Pausanias un tratamiento especialmente cuidadoso. Es un personaje muy curioso, que está lejos de merecer la estima que se le concede por haber merecido en cierta ocasión el imprimatur de Platón. En mi opinión es un personaje del todo episódico que, sin embargo, es importante desde cierto punto de vista, porque el mejor comentario para anotar al margen de su discurso es aquella verdad evangélica, que el reino de los cielos les está vedado a los ricos. Espero mostrarles por qué la próxima vez. 30 de noviembre de 1960. Bueno, espero que te haya gustado y espero verte la próxima. Recordá dejar tu comentario y pedir más videos.
Hasta la próxima.